31 datos de por qué el mundo se congeló por 57 millones de años. El que se haya dado una glaciación global durante los periodos criogénico y ediacárico del neoproterozoico no está en discusión. Hay evidencia geológica, como sedimentos glaciales, piedras caídas, entre otros, que tienen carbonatos de capa superpuestos que se interpretan como calizas de clima cálido, depositadas durante cambios en épocas postglaciales. Pero, ¿cómo la Tierra llegó a convertirse en una bola de nieve? ¿Es verdad que estuvo cubierta en su totalidad por hielo? ¿Cuántas veces se ha presentado este evento? ¿Cuánto duraron estos periodos? ¿Cuántos años de diferencia hubo entre una glaciación global y otra? ¿Hubo alguna especie que sobrevivió? ¿Cómo fue la vida después de estos eventos? ¿Podríamos enfrentar en el futuro un patrón climático similar que nos lleve a una congelación extrema? Quédate hasta el final para conocer las escalofriantes respuestas a estas y otras interrogantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Un asteroide pudo causar la glaciación global? Ciertamente, los impactos de asteroides pueden desencadenar heladas de grandes magnitudes que cubrieron la Tierra de hielo durante miles y hasta millones de años. Incluso existe evidencia de que el impacto de un gran asteroide en el pasado, en 4 puntos, tuvo consecuencias climáticas, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science Advances por un grupo de investigadores de la Universidad de Yale. La explicación es que el impacto haría que se expulse una gran cantidad de material a la atmósfera, lo que bloquearía los rayos del Sol, dando origen a un enfriamiento. El equipo de investigadores descubrió que si ya el clima del planeta estaba frío para el momento del impacto, es muy probable que el efecto sea que la Tierra se enfríe de una manera tan descontrolada que la lleva a convertirse en una bola de nieve. Sin embargo, otros expertos que no participaron en el estudio afirman que actualmente no hay evidencia de que algún asteroide haya impactado la Tierra en el pasado, cuando justamente se dieron los eventos de glaciaciones globales, lo que desestima esto como una posible causa del enfriamiento global. Número 2. ¿Cómo se veía el planeta durante la glaciación global? Desde el espacio exterior se veía como una gran bola blanca reluciente, de ahí su apodo, Tierra Bola de Nieve. Número 3. La Tierra, al menos en 2 ocasiones, estuvo totalmente cubierta de hielo. Los geocientíficos, cuando se refieren a la Tierra Bola de Nieve, están aludiendo a las 2 grandes glaciaciones que ocurrieron en el periodo criogénico de la era neoproterozoica, conocidas como Sturtiana y Marinoan. Sturtiana sucedió hace entre 720 y 710 millones de años aproximadamente, mientras que Marinoana entre 660 y 635 millones de años. En ambas se muestra una distribución global de depósitos sedimentarios y gracias a las relaciones con unidades de rocas datables, por medio de métodos isotópicos, es que se ha logrado determinar sus edades. Gracias a estos sedimentos glaciares, junto con otras pruebas, es que los científicos están convencidos de que la Tierra, al menos en 2 ocasiones en el pasado, ha estado cubierta de hielo en su totalidad, aunque aún no se conozca con exactitud qué produjo el enfriamiento que desencadenó estas glaciaciones globales. Algunos científicos hablan de una tercera glaciación en el periodo ediacárico, hace aproximadamente 580 millones de años, que han denominado como los Gaskiers o Ediacaran, pero no es catalogada como una bola de nieve como las anteriores, pues parece no haber sido tan extensa. Número 4. ¿Podría volver a suceder esto? El especialista Paul Hoffman dice: no creo que estemos en una muy buena posición para decir si es probable que esto suceda en el futuro. El futuro es mucho tiempo. Creo que podemos decir que esto no sucederá en las próximas decenas de miles de años. Por su parte, Konstantin Arnscheidt, estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, señala: aunque la humanidad no provocará una glaciación de bola de nieve en nuestra trayectoria climática actual, la existencia de un punto de inflexión inducido por la velocidad a escala global puede seguir siendo motivo de preocupación. Por ejemplo, nos enseña que debemos tener cuidado con la velocidad a la que estamos modificando el clima de la Tierra, no solo con la magnitud del cambio. Número 5. ¿Hubo alguna especie que sobrevivió? Algunos expertos creen que la vida se extinguió por completo cuando se dieron estas glaciaciones.
Sin embargo, otros se basan en microfósiles, como los estromatolitos y los oncolitos, que evidencian que, por lo menos en ambientes marinos poco profundos, la vida no sufrió ninguna perturbación, desarrolló una complejidad trófica y sobrevivió ilesa al periodo frío. Para defender esta postura, tienen varias hipótesis al respecto. En primer lugar, en reservorios de vida anaeróbica, con bajo contenido de oxígeno, que se encuentran en los océanos y la corteza profunda de la Tierra, aunque obviamente aquí no sería posible la fotosíntesis. En segundo lugar, debajo de la capa de hielo, en ecosistemas quimiolitotróficos, metabolizadores de minerales, que teóricamente se parecen a los que existen en los lechos de los glaciares modernos, el permafrost del talud alpino y ártico y el hielo glacial basal. En tercer lugar, en bolsas de agua dentro y debajo de los casquetes polares. Teóricamente, esto puede parecerse a las comunidades microbianas que viven en los lagos permanentemente congelados de los valles secos de la Antártida. La fotosíntesis es posible bajo hielo de hasta 20 metros de espesor. En cuarto lugar, los huevos, células latentes y esporas congeladas en hielo durante las fases más crudas del periodo de congelación. En quinto lugar, en pequeñas regiones de aguas de mar abierto, conocidas como polinia, las cuales son agujeros naturales en el hielo producto de las corrientes, la acción de los vientos o alguna fuente de calor local. En ellas se pudieron haber preservado enclaves de fotosintetizadores, no plantas multicelulares que aún no existían, con acceso a la luz y dióxido de carbono para generar trazas de oxígeno, suficiente para sustentar algunos organismos dependientes de oxígeno. Finalmente, en capas de hielo sucio, encima de la capa de hielo que cubre los mares poco profundos. Los animales y el barro del mar se congelarían en la base del hielo y se concentrarían paulatinamente en la parte superior a medida que el hielo superior se evapora. Los pequeños estanques de agua tendrían vida gracias a la circulación de nutrientes a través del hielo. Estos entornos pueden haber cubierto aproximadamente el 12% de la superficie mundial. Número 6. ¿Qué es una glaciación global? Una glaciación es un periodo de extensa duración en el que la temperatura global baja y provoca una expansión del hielo continental, de los casquetes polares y los glaciares. Una glaciación generalizada o superglaciación es la ocurrencia de una o varias glaciaciones a escala mundial, en las que la totalidad de los continentes y océanos de la Tierra se cubren por una gruesa capa de hielo que alcanzan temperaturas medias de menos 50 grados centígrados. Número 7. La primera evidencia de una glaciación antigua fue en 1871. ¿Cómo los científicos pueden saber que en el pasado ocurrieron glaciaciones? La respuesta está en la geología. Esta disciplina es la que ha permitido determinar en qué momento se dieron edades de hielo en el pasado. La geología surge como disciplina científica a inicios del siglo XIX, y poco después, los expertos en el área empezaron a encontrar pistas de que un evento de congelamiento había tenido lugar. Se percataron de que los glaciares dejaban marcas enormes en el lecho de roca y transportaban rocas a sitios distantes, llevándolas con frecuencia al mar. En 1840, Louis Agassiz, científico natural suizo, fue uno de los primeros en reconocer y proporcionar evidencia de que la Tierra había pasado por edades de hielo, de acuerdo con el Museo de Paleontología de la Universidad de California. Número 8. En 1964, la idea de una glaciación global volvió a surgir. Modelos científicos surgidos en los años 60 dan cuenta de que efectivamente el clima sufrió cambios drásticos que llevaron a una congelación global, gracias a un circuito de retroalimentación positiva que llevaría a un enfriamiento vertiginoso hasta que efectivamente la Tierra se cubrió totalmente de hielo. Número 9. ¿Qué evidencia hay de que efectivamente se produjeron glaciaciones globales? Pese a que el hielo se derrite y no puede preservarse en el tiempo geológico, las glaciaciones tienen impacto en el registro de sedimentos, los cuales sí son duraderos y distintivos. Así, los expertos han determinado que las antiguas glaciaciones globales dejaron 3 tipos de huellas: las estriaciones, las tillitas y las piedras caídas. Número 10. ¿Quién propuso el nombre Tierra Bola de Nieve? El término Snowball Earth, Tierra Bola de Nieve, fue acuñado por el geólogo estadounidense Joseph Kirschvink en su libro de texto de 1992, luego de fusionar las ideas de geólogos, físicos climáticos y químicos planetarios sobre eventos cataclísmicos que pudieran haber ocurrido. Número 11. ¿Qué causó la glaciación global? Los científicos piensan que hace entre 750 y 580 millones de años ocurrieron 3 o 4 glaciaciones de gran magnitud que congelaron toda la superficie de la Tierra, o casi toda, quizá porque todas las masas de tierra estaban ubicadas en el ecuador o cerca de él, lo que provocó una mayor erosión.
La meteorización se da cuando el viento y las precipitaciones descomponen las rocas y minerales de la superficie del planeta. El proceso lleva a una disminución de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que permite que se propague más calor desde la superficie hacia el espacio, haciendo que el planeta se enfríe. Un grupo de geólogos australianos parece haber descubierto qué provocó que la Tierra entrara en un estado de bola de nieve cuando el hielo cubría la mayoría de los continentes y océanos. La doctora Adriana Dutkiewicz, sedimentóloga de la Universidad de Sydney, explica: imagínese la Tierra casi completamente congelada. Eso es exactamente lo que ocurrió hace unos 700 millones de años. Sin embargo, la causa de esto ha sido una pregunta abierta. Ahora creemos haber resuelto el misterio. Emisiones volcánicas de dióxido de carbono históricamente bajas, ayudadas por la erosión de una gran pila de rocas volcánicas, en lo que hoy es Canadá, un proceso que absorbe dióxido de carbono atmosférico. Se han propuesto varias causas para el desencadenamiento y el final de esta edad de hielo extrema, pero el aspecto más misterioso es por qué duró 57 millones de años, un lapso de tiempo difícil de imaginar para los humanos. Muchos científicos creen que la glaciación global se relaciona con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, así como añadir dióxido de carbono puede calentar un planeta. Si se elimina, puede enfriarlo. Por eso existe cierta discusión sobre qué tan bajos tienen que ser los niveles de dióxido de carbono para que se inicie la congelación de todo el planeta. Pero existe un consenso general de que los bajos niveles son los culpables. Número 12. Mecanismo de formación de la glaciación global. Tal vez nos preguntamos cómo es que se forma una glaciación global que puede cubrir la totalidad del planeta. Para ello habría que empezar a entender el papel de los gases de efecto invernadero en la regulación del clima terrestre. Ya sabemos que la temperatura del planeta depende de varios factores, como la cantidad de energía solar que entra, la posición del planeta con relación al Sol, cómo se distribuye el calor a través de las corrientes oceánicas y la capacidad misma de la Tierra para retener ese calor. Y es en este punto donde son importantes los gases de efecto invernadero. Ellos permiten que la luz visible del Sol traspase sin obstáculos, bloqueando la radiación infrarroja. Así las rocas y los océanos devuelven al medio ambiente las radiaciones solares, luego que hacen uso de ella. El inicio de las glaciaciones para provocar la Air Snowball depende muchísimo del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Entonces, ¿cómo se dio todo? A finales del Proterozoico se formó un supercontinente, Rodinia, en la zona ecuatorial. Como en esta zona impactan de forma directa los rayos del sol, entonces las temperaturas son más cálidas y el clima húmedo y lluvioso. Los científicos plantean un modelo partiendo de la hipótesis de que en el Neoproterozoico las condiciones eran similares y se hablaría de una mayor erosión química de las rocas en la zona tropical. Cuando se producen las reacciones de meteorización química, hay mucho consumo de CO2, lo que implica que a mayor meteorización química disminuye el oxígeno, pero se supone que esta disminución se compensa con las emisiones volcánicas de CO2. Sin embargo, si los niveles de reducción del dióxido de carbono producto de la meteorización fueran mayores que las emisiones de CO2 volcánicas, no podría ser compensada la deficiencia, por lo que la temperatura global habría bajado y el planeta se habría enfriado. Ahora bien, situándonos lejos del Ecuador y más hacia las regiones polares, donde evidentemente la luz del sol entrante es menos directa, estas son las zonas más frías de la Tierra. Entonces, a medida que el dióxido de carbono global se redujo, el hielo empezó a crecer en los polos, formando lo que se conoce como hielo marino flotante, el cual fue creciendo de manera vertiginosa y con el tiempo alcanzó las latitudes más bajas. A medida que el hielo marino se acumulaba en las zonas polares, el alto albedo reflejaba cada vez más la energía recibida del Sol. Este albedo en constante aumento funcionaba como un sistema de retroalimentación amplificadora que tomaba el enfriamiento inducido por el dióxido de carbono y lo hacía más severo. Cuando el hielo llegó aproximadamente a los 33 grados de latitud, el efecto de enfriamiento inducido por el albedo fue indetenible y el resto de la superficie terrestre, incluyendo el Ecuador, se congeló en tan solo 10 años. Así empezó lo que se conoce como Air Snowball. Luego de esto, el hielo marino cerró el intercambio de gases entre el océano líquido de abajo y la atmósfera de arriba, lo que originó las aguas anóxicas en gran parte del mar. Fue en este momento que se formaron las bandas de hierro. Arriba, durante el terrible frío, gran parte del ciclo del carbono ya no era funcional y las tasas de meteorización química eran nulas. El planeta estaba sumido en una helada mortal que impediría que se volviera a calentar. Conforme los volcanes siguieron erupcionando, los niveles de CO2 aumentaron nuevamente.
Sin meteorización para extraer el CO2 del aire, la cantidad de este gas de efecto invernadero comenzó a aumentar descontroladamente y después de unos 5 millones de años aproximadamente, se acumuló suficiente CO2 como para que la retención de calor por el efecto invernadero superara los efectos de enfriamiento del albedo. En este punto, algunas zonas de hielo marino se empezaron a derretir y el agua del océano expuesta habría absorbido eficientemente la energía solar entrante. Esto hizo que más hielo se derritiera, lo que expuso más agua del océano, y así, una vez más, se hizo cargo de un circuito de retroalimentación amplificadora, derritiendo velozmente el hielo marino y los glaciares en poco tiempo. Así terminaría la Tierra bola de nieve. El planeta pasó de tener una temperatura de menos 50 grados a tener una de más de 50 grados Celsius. Algunos geocientíficos han sugerido la existencia de una suerte de ciclo, ya que las glaciaciones se repitieron, el ciclo bola de nieve. Número 13. ¿Cómo se dieron cuenta los geólogos de que esto había pasado? En principio, a los geólogos les resultaba difícil de entender cómo había sido posible, pese a las pruebas irrefutables, de que antes de que surgiera la vida compleja, se hubieran dado glaciaciones en la Tierra, aún en regiones muy cálidas. La evidencia más obvia es que los glaciares dejan unos depósitos sedimentarios muy distintivos, que son como una especie de cemento arrojado desde un camión. Las capas de hielo por el mismo fluir del viento habrían sido arrastradas desde los continentes hasta los océanos, dejando muchos depósitos en el entorno marino y formando lo que se conoce como piedras caídas. Número 14. ¿Cuál es la temperatura más fría que ha tenido la Tierra? Los expertos creen que las temperaturas globales en promedio fueron de menos 58 grados Fahrenheit cuando se produjeron edades de hielo. Se estima que estas duraron unos 10 millones de años cada una. Número 15. ¿Qué es una edad de hielo? Una edad de hielo es un lapso de tiempo donde las temperaturas globales de la Tierra son más frías de lo habitual, por lo que las capas de hielo y glaciares se vuelven más grandes de lo que comúnmente se presentan. No debe confundirse una edad de hielo con una glaciación global, pues el frío no es inclemente en las edades de hielo. Más bien durante su permanencia ocurren periodos un poco cálidos. Esto supone que una edad de hielo conjuga el avance y retroceso de glaciares, porque se darían épocas glaciales y épocas interglaciales. Número 16. Hipótesis de la Tierra, Slush Bowl. Que en el pasado remoto hayan existido glaciares de gran magnitud no está en duda. Sin embargo, lo que genera polémica en la comunidad científica es que el planeta haya estado cubierto de hielo en su totalidad. Algunos expertos han postulado la hipótesis de Air Slush Bowl, o tierra bola de agua-nieve, en la que se explica que probablemente en la Tierra quedó una capa fina de hielo alrededor del ecuador, o una franja de agua sin hielo que permitió que se diera un ciclo de agua continuo. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que se ha observado ciertas características del registro sedimentario, cuya información solo es posible debajo de aguas abiertas o debajo de un hielo que puede moverse rápidamente, lo cual solo se daría si hay espacio libre para poder circular. La evidencia científica sugiere ciclicidad geoquímica, lo cual demuestra que dentro de la época de glaciación hubo periodos cálidos como los que se dan en las edades de hielo. De hecho, la primera hipótesis de Kirchspin reconocía la posibilidad de que existieran charcos cálidos en su teoría de tierra bola de nieve. Número 17. Hipótesis de la grieta de la cremallera. Nick Iles no cree que la teoría de Kirchspin sobre la tierra bola de nieve sea cierta, pues considera que la glaciación neoproterozoica no fue muy distinta de las anteriores. Por eso propone su hipótesis de la grieta de la cremallera, donde explica dos formas de descompresión continental: la ruptura de Rodinia, formando el protoocéano Pacífico, y la separación del continente báltico de Laurentia, formando el protoatlántico. Ambos coincidieron con periodos de glaciación. Para sustentar su teoría, se basa en las formaciones de bandas de hierro, las cuales necesitan de iones de hierro disueltos y aguas anóxicas, sin oxígeno, para poder formarse. Como la extensión de estas bandas fue limitada, significa que dentro se pudieron haber originado mares, y no océanos helados. Precisamente en estos mares, se puede dar una variada gama de reacciones químicas que permitirían la formación de agua anóxica en el fondo. El rift continental suele producir estos cuerpos de agua sin salida al mar. La ruptura y el hundimiento asociado a él provocaría un espacio donde rápidamente se depositen los sedimentos, sin que sea necesario un veloz derretimiento que eleve los niveles globales del mar. Número 18. Hipótesis de alta oblicuidad. Existe otra teoría que explica por qué había hielo en la zona ecuatorial, y es la llamada alta oblicuidad, es decir, la inclinación axial de la Tierra era suficientemente alta, de unos 60 grados, lo que la ubicaría en latitudes altas. No obstante, esta hipótesis no tiene suficiente evidencia que la respalde.
Otra posibilidad para explicar esta postura es que el polo magnético de la Tierra se desvió a tal punto que la llevó a esta inclinación, pues las lecturas magnéticas hacen suponer que los continentes congelados dependen de que tanto los polos magnéticos como la rotación sean similares. Bajo este hipotético escenario, la congelación sería solo en zonas relativamente pequeñas y no una glaciación global como se planteó en la teoría de Air Snowball. Número 19. Hipótesis sobre el verdadero desplazamiento polar de intercambio inercial. Existe evidencia de depósitos glaciares en latitudes bajas durante los periodos de congelamiento globales, lo cual lleva a una última hipótesis al respecto, un desplazamiento polar de intercambio inercial. Esto supone que la orientación de la Tierra, en relación con su eje de rotación, cambió una o varias veces durante los millones de años que duraron las glaciaciones globales, provocando una distribución de depósitos glaciares hacia otros lugares lejanos al Ecuador. Aún así, de todas las hipótesis, esta ha sido la más desestimada e injustificada. Número 20. ¿Cómo era la vida en la Tierra en ese momento y cómo cambió posteriormente? Para el momento en que ocurrieron las glaciaciones había algas y animales unicelulares primitivos, o protistas. Sin embargo, cuando se dieron estos eventos, hay evidencia de que se desarrollaron los primeros animales multicelulares, una suerte de esponjas marinas. Algunos expertos consideran que la glaciación global conocida como Tierra Bola de Nieve generó condiciones en los océanos que cambió la vida en ese ecosistema. Tales cambios llevaron al surgimiento de algas más complejas, células grandes, que las cianobacterias, células pequeñas. Precisamente, estos cambios dieron pie a la evolución de la vida multicelular. Número 21. Glaciación Gaskiers. Algunos expertos creen que una glaciación un poco más joven, ocurrida hace entre 635 y 542 millones de años en el periodo ediacárico del Neoproterozoico, llamada Gaskiers, como una del tipo Tierra Bola de Nieve, pero la evidencia paleomagnética en los depósitos de Gaskiers muestra que son de latitudes relativamente altas, no de zonas tropicales ni ecuatoriales. Tampoco hay muchos sitios que den cuenta de la edad de esta glaciación. Los expertos concuerdan en que el hecho mismo de que sea más joven que Marinuan y Sturtian, y por la evidencia geológica, sugiere que no tenía una distribución tan extensa. Tampoco se conocen formaciones en bandas de hierro, por lo que se supone que el agua del océano siguió con el intercambio de oxígeno con la atmósfera durante la glaciación, no existiendo así ninguna capa global de hielo marino. Es más, la datación de los depósitos de ceniza volcánica dan cuenta de una edad de hielo aproximada de 340.000 millones de años, lo cual es incongruente con la expectativa de varios millones de años en que se basa el ciclo de bola de nieve. Número 22. Glaciación huroniana o glaciación McGanjene. Los científicos han retrocedido en el tiempo para hallar un registro de glaciación que aún no pueden afirmar si se trató de una verdadera bola de nieve, el cual ocurrió en la era paleoproterozoica. Se suele llamar glaciación huroniana o glaciación McGanjene y sucedió hace entre 2.4 y 2.1 mil millones de años. Los mejores registros geológicos se hallan en América del Norte, en la formación de Gondwana de Ontario, donde se encontró una gran tilita de color negro azabache, cuya formación data aproximadamente de 2.3 mil millones de años. Número 23. Una caída de la luz solar entrante pudo haber desencadenado tierras bola de nieve. Los científicos no detienen su pesquisa por determinar cuáles fueron las causas exactas que produjeron las glaciaciones catalogadas como tierra bola de nieve. Y una hipotética razón que cobra fuerza es la caída de la luz solar que entra a la Tierra y que fue muy rápida, geológicamente hablando. En términos geológicos, según la evidencia, al menos 2 eventos de esta magnitud ocurrieron hace aproximadamente 700 millones de años, y no parece ser razón suficiente los bajos niveles de dióxido de carbono. Los científicos del MIT consideran que la velocidad tuvo que ver en la ocurrencia de estas glaciaciones. La Tierra puede entrar en una era de hielo global cuando el nivel de radiación solar que recibe cambia rápidamente durante un periodo de tiempo geológicamente corto. La cantidad de radiación solar no tiene por qué descender hasta un umbral determinado, mientras la disminución de la luz solar entrante se produzca más rápido que un ritmo crítico. Se producirá una glaciación temporal o tierra bola de nieve. Número 24. Una bola de nieve desbocada. Sin importar qué desencadenó las glaciaciones pasadas, la comunidad científica en general cree que las denominadas épocas tierras bolas de nieve se dieron por un efecto desbocado en la retroalimentación del albedo del hielo. Es decir, a medida que la luz solar entrante disminuye, el hielo se expande desde los polos al ecuador. Por tanto, a medida que más cantidad de hielo cubra el planeta, más reflectante o de mayor albedo se vuelve, haciendo que la superficie terrestre se enfríe aún más
y con ello, la expansión del hielo es mayor. Así, si este proceso es sostenido en el tiempo y la congelación es de gran extensión, puede darse un proceso desbocado que efectivamente lleva a una glaciación global, como la que se ha venido describiendo. Los científicos están claros en que estas edades de hielo son temporales, gracias al ciclo de carbono de la Tierra. Cuando el planeta está cubierto de hielo, la erosión de las rocas se reduce significativamente, haciendo que el dióxido de carbono se acumule en la atmósfera, lo que genera un efecto invernadero que progresivamente hará que se produzca el deshielo en la Tierra. Cuando el planeta no está cubierto de hielo, los niveles de CO2 son controlados por la erosión de las rocas. En este sentido, hay un consenso general en que las glaciaciones globales se debieron a un desbocado ritmo en la velocidad en que se desequilibró la entrada de luz solar, la retroalimentación del albedo del hielo y el ciclo global del carbono. Número 25. La tasa crítica de disminución de la radiación solar. Los geocientíficos descubrieron que había más posibilidades de que la Tierra se congelara si la radiación solar que entraba descendía con rapidez, a un ritmo por encima del crítico, a que si lograba alcanzar el umbral crítico o un nivel determinado de luz solar. Ahora bien, lo que aún no saben con certeza cuál es exactamente esa tasa crítica de disminución de la radiación solar. No obstante, de acuerdo con las estimaciones de otro experto en el tema, para que la Tierra hubiese atravesado una era de hielo global, ha debido experimentar una caída de luz solar entrante del 2% durante un periodo sostenido de 10.000 años. Los expertos aún debaten sobre algunos mecanismos peculiares que pudieron haber provocado el veloz oscurecimiento de los cielos. Pudo haber sido que los volcanes extendidos en muchas zonas hayan arrojado aerosoles a la atmósfera y hayan bloqueado la luz solar entrante. También se cree que algunas algas primitivas pudieron haber desarrollado mecanismos para que se formaran nubes que a su vez reflejan la luz. Estas investigaciones recientes conllevan a considerar que efectivamente estos procesos disminuyen de forma rápida la radiación solar, provocando edades de hielo terrestres. Número 26. El ciclo de Milankovitch. Milutin Milankovitch, un astrónomo serbio, mostró evidencia sobre cómo ocurren los cambios climáticos debido a la cantidad cambiante de energía solar que recibe la Tierra, de acuerdo con su posición. Estos ciclos dan cuenta de ligeros cambios en la forma como orbita la Tierra alrededor del Sol, la inclinación de su eje y cuánto puede tambalearse sobre él mientras gira. Haig, uno de los investigadores sobre las glaciaciones globales, cree que el ciclo de Milankovitch jugó un papel preponderante en la ocurrencia de las edades de hielo que congelaron el planeta. Número 27. ¿Cuánto duraron las glaciaciones globales? La datación de las glaciaciones indicó que los dos grandes eventos catalogados como Tierra Bola de Nieve sucedieron de forma rápida y prácticamente continua, aunque su duración no fue igual. Marinuan duró unos 58 millones de años y Sturgeon entre 5 y 15 millones de años, y entre estas dos glaciaciones solo hubo una distancia temporal de unos 10 millones de años. Número 28. La vida después de la glaciación global. Quizás una de las preguntas que más nos inquieta es si hubo alguna especie superviviente o cómo se dio la vida después de estas eras de congelamiento global. Lo primero que hay que recordar es que para aquella época en la Tierra solo había vida en el océano y eran organismos unicelulares. Es como imaginar el planeta como un estanque cubierto de espuma verde. Se cree que algunas algas fotosintéticas sobrevivieron en refugios cálidos, cerca de volcanes submarinos, tal vez, en agua atrapada en hielo esponjoso, o en lagos estacionales de agua formada por el deshielo cerca de los trópicos. Pero aún en la actualidad no se puede precisar por cuál de estas vías se logró preservar la vida. Daniel Schrack, geólogo experto en el tema de las glaciaciones, explica algo bastante interesante. La vida multicelular en la Tierra se desarrolló poco después de que terminó la última bola de nieve, y hay alguna evidencia equívoca de que intentó surgir entre bolas de nieve, solo para ser aniquilada cada vez. Es decir, la vida unicelular puede sobrevivir a las congelaciones totales, y la vida compleja solo ha sido posible una vez que estas glaciaciones ya no ocurren. La inminente evolución de los organismos, toda vez que ya no hay hielo en su entorno, es la que nos ha llevado a las especies actuales, incluidos los humanos, que hoy tratan de explicar cómo fue de diferente la vida en aquellas épocas. Número 29. Evidencia en la evolución animal. Los expertos han encontrado registros geológicos que dan cuenta de que inmediatamente, en términos geológicos, después del congelamiento, en las capas de sedimentos había evidencia de animales multicelulares, conservados como restos fósiles, específicamente para el periodo Ediacara. Dichos fósiles miden entre 10 y 30 centímetros de largo, unos tienen forma de plumas, otros de discos redondos en uno de sus extremos, de los cuales salen como unos tallos. Realmente eran lo suficientemente grandes como para ser vistos. Podían medir hasta un par de metros de largo.
Sus cuerpos mostraban partes cuya morfología era bien diferenciada, lo que hacía suponer que los tejidos u órganos también lo eran. No tenían huesos, ni caparazones, ni cuernos, ni dientes. Muchos parecían estar enraizados en un lugar. Algunos daban la impresión de ser medusas, por lo que se supone que quizá flotaban en el mar. Muchos tenían simetría bilateral, otros simetría radial aparente, y hasta uno presentaba simetría trilateral aparente. Número 30. ¿Por qué se dio esta evolución temprana a organismos más complejos? Pese a que muchos pudieran pensar que la helada global pudo devastar ecosistemas que dependen enteramente de la luz solar para su permanencia, también hubo una caída en los organismos vivos que habitaban los océanos, en latitudes bajas. Los científicos explican que como la mitad de los océanos estaba congelada, lo que quedaba de agua sería el doble de salada de lo que la percibimos hoy, por lo que resultaría más difícil de congelarse. Entonces, cuando el hielo empezó a derretirse, el agua cálida resultante se mezcló con la salada, y más fría y más profunda, volviéndose el mar más cálido y menos salado. Este nuevo hábitat fue propicio para que la vida se diversificara y haya impulsado la veloz evolución que se dio al final del periodo criogénico. Los científicos creen que hubo una extinción de lo ya existente, y las nuevas formas de vida se adaptaron y lograron la rápida e innovadora evolución. También consideran que el hecho mismo de que hubiese un ecosistema marino poco profundo en la medida en que los glaciares se derretían y el nivel de los océanos aumentaba inundando las costas, estos espacios se convirtieron en un medio ideal para vivir. También está en debate la idea de que evidentemente los niveles de oxígeno aumentaron, dando origen a la existencia de animales que subsistían gracias al consumo de oxígeno. Se cree que quizá el aumento de oxígeno se debió por el colágeno presente en los cuerpos de los animales y que requiere de mucho oxígeno para formarse. No está claro aún por qué el periodo postglaciación hubo tanto aumento de este elemento. Los expertos están convencidos de que la evolución hacia especies más complejas, más grandes y con más tejidos sensoriales fue un mecanismo de subsistencia para soportar los hostiles cambios climáticos posteriores. Número 31. ¿Qué preguntas quedan sin responder? ¿Por qué no ha habido una tercera o cuarta glaciación de las magnitudes de Marinuan o Sturtian? ¿Por qué una duró más que otra? ¿Realmente es posible que vuelva a suceder un congelamiento global como se dio en el pasado? ¿Se puede evitar una extinción masiva por un potencial evento de congelación total? Los científicos se han planteado estas y otras preguntas y han postulado una teoría. Durante los próximos 250 millones de años, la Tierra evolucionaría hacia Pangea Última, un supercontinente tan caliente que los mamíferos podrían extinguirse. No obstante, las pruebas científicas actuales apuntan a una trayectoria de menos emisiones volcánicas de dióxido de carbono, mientras aumentan las colisiones continentales y se desaceleran las placas. Ante este panorama, quizá lo más probable es que la Pangea Última sea una Tierra bola de nieve. Los geólogos afirman que los cambios climáticos ocurren a un ritmo muy lento, por lo que no habría que preocuparse. Sin embargo, según la NASA, el cambio climático inducido por el hombre ocurre a un ritmo 10 veces más rápido de lo que se ha visto antes. Bajo cualquier escenario y tiempo, por ahora, no deberíamos alarmarnos, aunque la naturaleza es finalmente impredecible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de por qué el mundo se congeló por 57 millones de años. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.